habrá excepciones en la activación del título tercero de la ley Helms-Burton. A partir del 2 de mayo estará activa esta ley, la Ley Libertad, que va a permitir a ciudadanos cubanos, estadounidenses y estadounidenses interponer demandas en cortes federales contra empresas que operen en propiedades confiscadas después de la Revolución de 1959. Esta medida enerva a quienes tienen negocios en la isla, complica, claro, la atracción de inversiones. La Unión Europea ya había advertido que llevaría este caso ante la Organización Mundial del Comercio, y también llegó la crítica del gobierno de España, importante inversionista allá en Cuba. Nuestro experto invitado para este tema, Arturo López Levy. ¿Cómo te va? Estás en Minnesota. ¿A quién ves dando ya el primer paso como interesado para demandar? Mira, yo creo que hay una serie de compañías, y particularmente el simbolismo de los grupos cubanoamericanos. En el caso, podríamos decir, por ejemplo, de una compañía como Bacardí, que ha estado muy metida en varios conflictos legales con Cuba por temas de marcas. Yo te diría que podría ser entre las compañías uno de los pioneros en lanzarse a este ruedo. Habría que ver qué recepción tiene esto internacionalmente y en las propias cortes norteamericanas, porque como tú mismo indicas, ya la Unión Europea ha dicho, y yo creo que está haciendo un compromiso político de activar el juicio ante el panel de comercio de la Organización Mundial de Comercio sobre la ilegalidad de esta ley desde el punto de vista del derecho internacional. Interesante también determinar dentro de lo que se especifica en la ley lo que se va a considerar como propiedades y hasta el valor que estas pueden alcanzar. Efectivamente, Gabriela, porque es un elemento sin precedente en el derecho internacional que se consideren como propiedades norteamericanas las propiedades que pertenecen a ciudadanos norteamericanos hoy, pero que eran cubanos o nacionales de otros países en el momento en que las nacionalizaciones o confiscaciones tuvieron lugar. Lo lógico es que si una persona era cubano en el momento de la pérdida de esa propiedad, estaba protegido bajo las leyes cubanas. La aplicación retroactiva de la ciudadanía es algo que rompe con los principios y fundamentos del derecho en general. Si avanzan este tipo de reclamos, va a ser interesante incluso ver si los privados optan por las cortes o por arreglos fuera de cortes, o incluso pues estas propiedades como medio de intercambio, poniéndole un valor, pues. Ese es un tema que has puesto muy interesante, porque hasta ahora toda la idea, en cierta medida, se va a perjudicar la credibilidad y la legitimidad de las reclamaciones que eran norteamericanas, bien reconocidas hasta por el gobierno cubano, que decía que esas propiedades debían ser compensadas como parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. Al poner a las cortes a cargo de esto, en unas condiciones que son verdaderamente desviadas de los estándares internacionales, primero le va a dar al gobierno cubano un pretexto importante para alzar la opinión denunciando el carácter ilegal de estas leyes, de estas medidas, y además reclamar daños al respecto. Pero como tú dices, también abre la posibilidad de acuerdos fuera de las cortes entre los reclamantes y las compañías, por ejemplo, europeas que estén interesadas en hacer negocio en Cuba. Esto puede abrir un mercado secundario en el cual reclamaciones de este tipo pueden ser compradas, sobre todo las que son más importantes, porque hay una serie que son de menor cuantía comparadas con el volumen de inversión, por ejemplo, que compañías españolas ya tienen en la isla. Arturo López Levy, cuando yo te invité la primera vez a hablar de este tema, tú decías que esto tiene una naturaleza más política que otra cosa. Yo te pregunto qué tan efectivo lo ves como presión de Cuba, de Estados Unidos hacia Cuba y después inmediatamente a Venezuela. Mira, lo fundamental de este meeting del embajador Bolton en Miami y de estas medidas es de carácter electoral. El punto de
la Florida como estado clave en el colegio electoral. Pero en cuanto al daño que puede causar a Venezuela, yo no creo que va a haber daño importante ni va a cambiar el comportamiento de ningún actor relevante. En el caso de Cuba sí puede haber un costo importante en tanto crea un clima de duda y de miedo en torno a las inversiones. Cualquier inversionista lo va a pensar dos veces. Y segundo, el tema de la remesa. Según algunos cálculos ya se habla hasta de 3.000 millones de dólares enviados de cubanos en el exterior, la mayoría en los Estados Unidos, como remesas a Cuba. Y eso es una fuente importante de divisas que va a golpear no solo al gobierno cubano, posiblemente golpee con mayor intensidad al creciente sector privado dentro de Cuba, sí, y las posibilidades de los cubanos que tienen familia en Estados Unidos de recibir apoyo a ese respecto. Bien. Eso habría que ver. Yo estaba empezando a ver el discurso cuando empezamos. Pues nosotros vamos a seguirlo y de continuar, bueno, vamos a mantener el análisis, porque si se toca el tema de las remesas, bueno, ya estamos hablando de otro escalamiento. Gracias, Arturo López Levy. Un placer.